Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Dinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasaline Nirvisesa Sunyabadi Pasatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Varabunityananda Tri Abdvaita Gadavdare Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hare, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y las propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante, maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam. El último texto compartido decía: al escuchar que el Señor Krishna había regresado a su morada y al enterarse del fin de la manifestación terrenal de la dinastía Yadu, Maharaj Yudhishthira decidió ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Arjuna le comentó todo a Yudhishthira. Arjuna poco a poco se estabilizó, colocando su mente en el recuerdo absoluto acerca del Señor Krishna, enseñanza, pasatiempo, recuerdos de actividades o intercambios amorosos como amigo personal que sostuvo con él, y así estabilizó su mente por completo, ¿no? La absorbió en el Señor. De la misma manera dice que Yudhishthira, al escuchar que ya Krishna no estaba, que ya los Yadu no estaba, entonces él tomó la decisión tajante de arreglar todos sus asuntos, en dejar el reino en buenas manos e ir hacia la preparación o hacia una posición de adecuada disposición a esperar que la muerte llegara, o sea, para volver de nuevo al Señor. Ella no tenía nada que hacer acá en esta tierra. Entonces el texto número 33 dice: Kunti, después de escuchar casualmente a Arjuna hablar del final de la dinastía Yadu y de la desaparición del Señor Krishna, se dedicó al servicio de la trascendental personalidad de Dios con plena atención, y de ese modo obtuvo la liberación del curso de la existencia material. La reina Kunti, o la mamá de los Pándavas, también una gran devota, vamos a recordar que hizo oraciones muy excelsas y elevadas al Señor Supremo cuando el Señor iba a marcharse después de la batalla de Kurukshetra, y eso, él iba a marcharse de la ciudad de Dwarka, y entonces ella fue la primera que por favor le rogó se quedara un poco más, con oraciones muy amorosas, y donde ella pedía al Señor Krishna que ella lo único que quería era que, así como los ríos fluyen constantemente hacia el mar, pues todos sus afectos y sentimientos fluyeran solamente hacia sus pies, o sea, hacia los pies de Krishna. Incluso hasta el punto que Kunti pide: por favor, libérame del afecto, o la atadura del afecto que siento por mi familia, y que todo ese afecto se dirija hacia ti. Esa es la reina Kunti. Bueno, la reina Kunti parece que estaba cercana del lugar donde Arjuna y Yudhishthira estaban teniendo la conversación, y ella escucha que Krishna ha partido y que los Yadu ha partido. Y al igual que sus hijos, los Pándavas, ella entonces siente que ya no hay sentido para la vida en este mundo. Este mundo se le vuelve muy sombrío. Y dicen que ella tomó todas las providencias para entregarse por completo a la práctica del servicio devocional al Señor Supremo con absoluta atención, y de ese modo obtuvo la liberación del curso de la existencia material. O sea, ella que hizo, su hijo mayor y el otro también, Arjuna y Yudhishthira, se estaban alistando
para salir de peregrinaje para los Himalayas y esperar la muerte o la partida de este cuerpo, partir de este cuerpo material, absortos por completo en el Señor. Como la tradición para ese tiempo de los kshatriyas, que eran también expertos en el yoga de la meditación trascendental, la tradición indicaba eso. Pero las mujeres tenían otra cuestión, o sea, la tradición no indicaba a la mujer esperar la muerte en ese estado, sino que le indicaba absorberse en algún tipo de actividad de servicio devocional, para entonces allí, desde esa condición, esperar la llegada de la muerte absorta por completo. Entonces esta Kunti comienza a absorberse por completo. ¿Por qué dice por completo? Porque antes ella estaba pensando en el Señor Krishna, pero también tenía que cumplir con sus deberes como la reina madre. Tenía ciertos asuntos que cumplir, que atender, ciertas cuestiones así. Pero ahora ya nada tiene sentido. Entonces ya ella también va a desapegarse de todas esas cuestiones y va a absorberse únicamente en el servicio devocional en alguna manera o de alguna forma. Vamos a compartir el comentario que sobre este texto hace Srila Prabhupada, porque está muy interesante e ilustrativo. Prabhupada explica: la puesta del sol no significa el final del sol. Lo que significa es que el sol ha quedado fuera del alcance de nuestra vista, pero el sol sigue estando allí, aunque no lo podemos ver hasta el amanecer siguiente. De la misma forma, el fin de la misión del Señor en un determinado plano o universo solo significa que el Señor queda fuera del alcance de nuestra vista, pero no que el Señor ha dejado de existir. El fin de la dinastía Yadu, de igual modo, tampoco significa que la misma hubiera sido aniquilada, sino que dejó de ser vista. Ella desaparece junto con el Señor de ante de nuestra vista. Vamos a hacer una pausa acá. Vamos a recordar que la morada del Señor, la morada original del Señor, no tiene su ubicación en la energía material, no es en el plano de existencia material, sino en el plano espiritual. De hecho, en el origen del plano espiritual, todo se origina allí. Por tanto, cuando el Señor aparece en diferentes planos, aparece con un fin concreto. Y una vez cumplido ese fin, no tiene lógica, no tiene sentido que siga allí. Ya ese personaje deja de estar en escena. El personaje deja de estar en escena, en esa escena. El personaje sigue existiendo y el actor que hace el personaje sigue existiendo. Por ejemplo, a veces vamos a una puesta en escena, una obra de teatro, y vemos en la cartelera que anuncian que va a ser el próximo viernes, sábado y domingo. Nosotros vamos el viernes en la noche, vemos la obra y llega el final de la obra y los actores ya no se ven más, o sea, los personajes ya no se ven más. La obra ya ha terminado. Pero eso no significa que los personajes dejaron de existir, ni los actores que hacen esos personajes dejaron de existir. Los personajes como personajes existen, siguen existiendo. Y cada vez que la obra se ponga en escena, en diferentes escenarios, teatros, diferentes días, los personajes reaparecen a cumplir su función o la función específica de cada uno. Y los actores que hacen esos personajes también siguen existiendo allí. Y cuando la obra es repuesta en escena, entonces estos actores vuelven a asumir esos personajes y la obra vuelve
a ser vista. Entonces, en ese sentido, debemos comprender que el personaje y los actores no han dejado de estar. Es la obra específica en tal escenario, en tal día, en tal horario, la que ha llegado a su fin. Si uno logra comprender esto, que es un hecho absolutamente científico, lógico y comprobable desde el punto de vista de la experiencia, entonces uno puede acercarse a un entendimiento de las cuestiones de las apariciones y desapariciones, o manifestaciones y no manifestaciones del Señor en los diferentes planos de conciencia material, o del Señor en el mundo material, bajo diferentes apariencias, bajo diferentes personajes y con diferentes propósitos específicos. La obra termina en una época determinada, en un planeta determinado, en un universo determinado, pero en otro plano de conciencia esa misma obra está comenzando. Y así, las manifestaciones del Señor siempre están sucediendo y por siempre. Y con frecuencia, entonces, mientras están terminándose en un plano determinado de conciencia, están iniciándose en otros, y en otros planos van por la mitad de la duración de la obra. Así. Este fenómeno es un fenómeno absoluto, es un fenómeno espiritual, es un fenómeno concerniente a Dios. Por tanto, es una tontería intentar entenderlo por un pensamiento lineal lógico, entrando en comparaciones con nuestra experiencia material, porque la experiencia material está regida por determinadas leyes estrictas, pero estas leyes no pueden atrapar, no condicionan al Señor. Así que las actividades del Señor ocurren más allá de estas leyes. No se puede entender ninguna actividad del Señor, y mucho menos desde la especulación mental o desde la comparación con la experiencia cotidiana. La comparación sirve para tener un acercamiento, pero no para dar una explicación exacta. Entonces Prabhupada hace esa comparación con el sol para ayudarnos a tener una idea. El sol ya no se ve después de la puesta del sol, pero el sol no ha dejado de estar, el sol sigue estando. Somos nosotros los que hemos sido colocados en una posición que no coincide ya con el sol, o sea, ya el sol no está en nuestra línea de visión. Pero cuando siga girando la Tierra, volverá a estar el sol de nuevo en nuestra línea de visión, y es a lo que llamamos amanecer, día, etc. Pero en todo ese proceso el sol sigue estando allí. A veces experimentamos que como si Dios no estuviera presente en nuestra vida, o como si en un momento determinado nos hubiera abandonado. Realmente debemos comprender que el Señor sigue estando presente. Lo que en ese determinado momento, por alguna razón, no está nuestra conciencia situada en Él, sino que está entretenida en otros asuntos, a los cuales se le llama asuntos ilusorios. Detectar eso y devolver la conciencia al Señor Supremo, que es el lugar original de nuestra conciencia. A eso se le llama proceso de conciencia de Dios, o proceso del rescate de conciencia de Krishna, o autorrealización perfecta. Eso consiste en la autorrealización, en volver al Señor Supremo. Pero tenemos que primero comprender que el Señor sigue estando allí. Porque si el Señor no está allí, si el Señor hubiera desaparecido en el sentido de que ya dejara de estar de manera absoluta, entonces no se puede volver a Él. Porque ¿cómo usted va a volver a un sitio que ha dejado de estar? Vamos a continuar el comentario
de Srila Prabhupada. Así como Maharaj Yudhishthira decidió prepararse para ir de vuelta a Dios, de igual forma ocurrió con la reina Kunti. Y en consecuencia, ella se dedicó por completo al trascendental servicio del Señor, el cual le garantiza a uno un pasaporte para ir de vuelta a Dios al abandonar el presente cuerpo material. La reina Kunti, además que estaba siendo movida por su afecto por Krishna, también sabía que la forma adecuada para llegar al final de esta vida es absorberse en el Señor. Entonces ella lo hizo mediante las cuestiones que le estaban permitidas a ella como mujer. Es algo significativo porque si revisamos la literatura védica, en la literatura védica y sobre todo en el Pancharatra de Narada Muni, Narada hace un desglose de los diferentes modos, actividades, rutinas diarias en las que cada entidad viviente con forma humana, o sea, se centra por supuesto en los seres humanos, se puede dedicar, que es perfectamente coherente con sus actitudes y tendencias internas, y por tanto puede ir obteniendo la liberación espiritual sin entrar en contradicción con sus tendencias. O sea, Narada muestra desde la sabiduría cómo cada ser humano puede, desde la posición en la que se encuentra, perfectamente entregarse a un estilo de vida que es coherente con esa posición. O sea, que no le da esfuerzo, pero que al mismo tiempo lo va conduciendo de modo natural y sabio, de un modo perfecto, hacia el restablecimiento firme en su relación de servicio devocional al Señor Supremo. Por eso las actividades que él recomienda para el guerrero no son las mismas que para el comerciante, no son las mismas que para el estudioso, no son las mismas que para el obrero simple. O sea, él recomienda actividades, rutinas a seguir en sus hábitos diarios a cada persona, de acuerdo a su naturaleza, a su tendencia, a sus impulsos, de manera tal que estas actividades las puedan conducir hacia la elevación gradual. Pero en Kali Yuga, donde la mayoría somos shudras, somos personas muy caídas, sin la más mínima buena cualidad, en Kali Yuga estamos adoptando falsas posiciones. En Kali Yuga, los caídos sin cualidades de guerrero están ocupando puestos de guerrero o administradores. Los caídos sin cualidades de personas estudiosas están ocupando grandes puestos de estudiosos, o los que guían al pueblo y a los países en la supuesta ciencia y el conocimiento, los consejeros, los ministros. En Kali Yuga, los caídos, los que no tenemos ni la más mínima buena cualidad, estamos haciéndonos pasar por grandes conocedores de la economía, del mercado, de la cosecha, de la ganadería. Kali Yuga, en fin, es una situación muy desfavorable, muy desfavorable. Entonces la entidad viviente por lo general está viviendo como algo para lo cual no está lista. Está queriendo ser empresaria, está queriendo ser administradora, presidente, sabia, etcétera, etcétera, pero no tiene la más mínima cualidad para hacer nada de eso. Entonces, como se está queriendo dedicar a un estilo de vida y actividades que no le corresponden por naturaleza, estas actividades no pueden ser realizadas de forma eficiente y efectiva, no pueden ser realizadas de manera correcta y adecuada. Y lejos de favorecer a la criatura, lo que hace es que se pierda cada vez más. Bhagavad Gita
el señor Krishna explica a Arjuna que es mejor que cada uno se dedique a cumplir con sus propios deberes, aquellos que le corresponden según sus cualidades de nacimiento, aunque lo haga de modo imperfecto. Dice que eso es mejor y más provechoso que el querer cumplir o dedicarse a realizar las actividades que le corresponden a otro y aún tratar de realizarlas de modo perfecto. Eso no conduce a nada bueno porque no hay cualidad para ello. El serrucho no tiene cualidades para martillar, para eso está el martillo. Si un serrucho se coge para martillar, entonces primero el clavo no va a hundirse porque no tiene el suficiente peso, ni la suficiente dureza, ni la suficiente fuerza el serrucho para dar un golpe certero y sólido. Y en segundo lugar, el serrucho se va a dañar y después no va a servir ni siquiera como serrucho. De eso se trata la ciencia, de ubicar a cada cual en actividades que correspondan perfectamente a lo que se le está permitido. Entonces la reina Kunti, consciente de su posición en un cuerpo de mujer, ella acata perfectamente. Ella no encuentra un impedimento en eso. Muchas personas encuentran un impedimento en sus cualidades y características, un impedimento para servir a Dios o para volver a Dios y añoran otro tipo de cualidades, otro tipo de posición, otro tipo de tarea o actividad. Pero el devoto maduro sabe que desde cualquier posición, si hay un verdadero interés y hay un verdadero deseo, se puede lograr el dedicarse uno al servicio perfecto de Dios. Y entonces se encamina en ese sentido. No se siente frustrado. No está queriendo cambiar de posición, de situación de vida, no. Desde la situación de vida que le está correspondiendo y desde sus cualidades, desde sus limitaciones, simplemente busca la forma, bajo una guía correcta, por supuesto, busca la forma de ser adecuadamente orientado u orientada en el servicio devocional a Dios. Y entonces de esta manera su vida se vuelve perfecta. Esta es la manera científica, védica, de transformar nuestras vidas. Pero en Kali Yuga estamos frustrados, queremos la posición del otro, la vida del otro, la actividad del otro. ¿Verdad? Eso es Kali Yuga, la envidia, la avaricia, la codicia, la lujuria. Continúa diciendo: comenzar a prestarle al Señor servicio devocional es comenzar a espiritualizar el cuerpo actual. Y así pues, de esa manera, un devoto puro del Señor va perdiendo todo contacto con lo material en este cuerpo actual. El servicio devocional nos espiritualiza. Seguimos en este cuerpo, pero nos va permitiendo que se vaya conformando, se vaya revelando poco a poco también nuestro cuerpo espiritual. Continúa diciendo: la morada del Señor no es un mito, no es ciencia ficción como piensan los incrédulos y las personas ignorantes. Pero, a pesar de ello, también debemos entender que ninguna criatura puede llegar a esa morada utilizando ningún medio ni estrategia material, ni siquiera los poderes místicos. Sin embargo, es indudable y comprobable también que uno puede llegar allí, a la morada suprema, al abandonar este cuerpo presente. Y eso se puede hacer mediante la adopción y toma de conciencia de un cuerpo espiritual. Eso significa que hay que prepararse para ir de vuelta a Dios. Y esto se hace mediante la práctica seria, constante y bien guiada del servicio devocional. Ello es lo que puede garantizar con total certeza un boleto y un pasaporte para ir de vuelta al Señor Supremo. Y la reina Kunti lo sabía muy bien.
y adoptó este método perfecto. Prabhupada recalca lo que siempre recalca: servicio devocional, el método directo, es la vía madura, es la vía perfecta, mediante la cual la criatura puede ir purificando su vida y alistarse para ir de vuelta a su posición original como siervo y sierva amorosa del Gran Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Y ojalá no perdamos estas oportunidades que estamos teniendo. Estamos recibiendo tantas palabras de tantas personas iluminadas, de tantas personas fieles al Señor. Estamos recibiendo tantos ejemplos, tantas incentivos. Ojalá y no los dejemos pasar. Ojalá y en algo nos sirva, aunque sea para motivarnos un poquitín en el deseo de regresar al Señor, de alistarnos, transformar nuestra vida, espiritualizar nuestra vida. Aunque no lo logremos por completo en esta vida, ya el simple hecho de tomar esa determinación y desearlo ya nos pone en camino. Y si acaso lo logramos en 1%, un 10%, 11, 20, 30, eso es una gran noticia, porque eso va a garantizar que nuestra próxima vida también sea un cuerpo de ser humano. Porque al tener ese deseo y al haber iniciado el proceso, y como ese proceso solamente se puede llevar desde la vida humana, que es la única que puede desarrollar conciencia de Dios y buscar el conocimiento, entonces eso obligará a que seamos colocados en otro cuerpo humano para que podamos seguir en nuestro empeño. Pero si dejamos de lado esta oportunidad y ni siquiera nos interesamos en este asunto y seguimos enredados en nuestros asuntos de arrastre material, entonces no habrá en nosotros ningún deseo genuinamente humano. Y como no habrá ningún deseo genuinamente humano, no seremos colocados en un cuerpo humano. Y si acaso lo somos, entonces seremos colocados en un cuerpo humano con pensamientos muy degradantes y en situaciones muy degradantes, o en un cuerpo inferior al cuerpo humano. Ojalá y tomemos esta advertencia como cierta y como seria, porque aunque no la tomemos como cierta ni como seria, así es como funciona, según aseguran y explican las autoridades. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.